Primeramente tengan muy buenos días a todos y todas que están presentes en esta reunión virtual. Para este día vamos a continuar con la fase de desarrollo de contenidos de aprendizaje. Tenemos la presentación, Colegio Julián de Serén y mi persona, el licenciado Giovanni Gallardo. Tenemos la agenda de trabajo a desarrollar para la sesión de este día. Tenemos como primer punto bienvenida. Luego tenemos en el segundo punto de la agenda de trabajo presentación de la unidad 10. Este día vamos a arrancar con contenidos de aprendizaje de esta unidad, la cual va a tratar específicamente el mundo de los genes. Vamos a estar estudiando cómo funciona la genética y así también cómo se puede definir un gen, ya que seguro hemos escuchado las leyes de Mendel y asimismo cómo se transmite la herencia. Pues vamos a estar profundizando más aún a partir de datos técnicos cómo funciona lo que es el material genético y su relación con los genes. Luego vamos a abordar lo que es este contenido de aprendizaje referente a la función del material genético, que es el primer contenido de la unidad 10. Luego tenemos el desarrollo del contenido de aprendizaje, tipos sanguíneos y anomalías del genoma. Vamos a verlo posteriormente a la función del material genético, está bastante relacionado, ya que en este contenido vamos a explorar qué tipos de sangre hay. De seguro hemos escuchado hoy en día, debido a las transfusiones que demandan de plasma convaleciente, las personas que están infectadas por el COVID-19, pues todo ello se hace también en razón de los tipos sanguíneos. Y vamos a aprender de qué tipo podemos recibir o así también donar a aquellas personas que necesiten una transfusión de sangre. Así también vamos a analizar las anomalías del genoma, qué trastornos o problemas que pueden generar síndromes, producen lo que son desórdenes a nivel cromosómico. Luego tenemos retroalimentación de los aprendizajes como punto 5 de agenda de trabajo y como último punto, cierre de la jornada. Y prácticamente así estaremos trabajando para la sesión de este día. Al final, como les mencionaba de la clase, vamos a llevar a cabo lo que es la parte de la revisión de proyectos de ciencias naturales para con ello afinar algunos detalles para que los estudiantes que están trabajando en mi área en específico, para que lo tomemos muy en cuenta. Vamos a pasar por cuestiones de tiempo a la presentación de la unidad 10, el mundo de los genes. Tenemos la lámina correspondiente a la unidad, el mundo de los genes, así también tenemos el respectivo objetivo, indagar y explicar las bases generales de la genética humana, identificando y describiendo la estructura, función y propiedades del material genético para poder explicar la herencia de las características y las variaciones a las que se expone la especie humana en el marco de la bioética. En otras palabras, en esta unidad 10 vamos a estar estudiando la estructura del material genético, así también los elementos que la constituyen y cuál es su importancia para nosotros los seres humanos. También lo vamos a ver desde el marco de la bioética, que es una rama de la filosofía, la cual se encarga de estudiar las limitantes de manipular el ADN, ya que de seguro hemos escuchado de casos de clonación, o así también que hoy en día se están inyectando a los animales de corral para producir más carne y así también se están modificando genéticamente a los vegetales, pues lo vamos a analizar desde el marco de la bioética, qué tan adecuado es realizar ese tipo de procedimiento, ya que siempre hay limitantes cuando nos adentramos a la parte del material genético. Así que eso sería en general los aspectos que vamos a estar estudiando en esta unidad 10, el mundo de los genes. Y como vemos acá en esta imagen, es la representación de un cromosoma que tiene una forma parecida a la X del abecedario, y así también dentro de los cromosomas se encuentra lo que es el ADN. Y como claramente vemos, un segmento del ADN se le denomina gen. Así que de esta manera vamos a estar profundizando en la unidad 10. Vamos a pasar siempre por cuestiones de tiempo, luego les facilito la presentación por si llevamos apuntes escritos, lo concerniente a la unidad 10. Así que vamos a pasar al punto del desarrollo del contenido de aprendizaje. Para ello, vamos a hacer una lluvia de ideas, pero antes de adentrarnos a esta lluvia de ideas, vamos a ver un video para refrescar y así también
para retroalimentar ideas concernientes a este tema de los genes. Así que vamos a ver primeramente el video y luego vamos a llevar a cabo la lluvia de ideas en la cual todas y todos vamos a participar. Así que les voy a compartir en breve el video para luego pasar a la parte de la lluvia de ideas. Les pediré por favor que prestemos mucha atención, ya que luego pasamos a la parte de la lluvia de ideas. Nos quedamos con el video. El proyecto del genoma humano es la búsqueda en definir todo el código genético, las 3.000 millones de letras que lo conforman, toda la información que compone a un humano, definiendo la forma del pelo, la hemoglobina de la sangre, hasta los nervios de su nariz. Todo eso está escrito en el genoma humano y nosotros queremos leerlo para conocer las partes. Los humanos somos más que la suma de estas partes. Estas partes conforman los principales ladrillos de toda la estructura de nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo está formado por 100 billones de células y en cada una de estas células existe un banco de memoria natural, más compacta y eficiente que el mejor de los chips de computador. La memoria viva humana tiene 23 pares de cromosomas, tiras microscópicas de vida. Ahí es donde nuestro código genético reposa. Cada cromosoma está hecho de lo que parece ser un hilo infinito de un material llamado ADN. Si el ADN de una simple célula se desenvolviese como una fibra recta, se podría estirar hasta cerca de unos 180 centímetros. Muchos de los ADN pareciera que no tuvieran ningún oficio, pero cerca de un 5% contiene instrucciones codificadas. Mientras los científicos leen estos códigos, esperan encontrar 50.000 palabras. Cada una de estas palabras es una instrucción específica para conformar una sola parte de nuestro cuerpo. Cada instrucción se llama un gene, aquí definida en color morado. Hace casi 50 años, James Watson y Francis Crick encontraron cómo cada una de estas tiras de ADN orquestan o dirigen el secreto de la vida. Encontraron que el ADN tiene una estructura escondida que lo hace ideal para transportar información y también perfecta para transmitirla de una generación a la siguiente. La molécula del ADN se puede separar por la mitad y en cada mitad se puede formar una copia perfecta de la otra. Así es como la información del ADN se transmite cuando las células se dividen y el cómo se pasa la información de una generación a otra. El ADN es una molécula fundamental, interesante y muy importante. Si usted quiere referirse al centro de la vida, tendrá que mencionar a esta molécula porque es la que lleva la melodía entre todos los danzarines biológicos. Si pensábamos en términos musicales, el ADN es la partitura. Nosotros estamos leyendo la partitura del ser humano y eso es importante. Una molécula de ADN tiene la forma de una escalera torcida, una hélice doble. Las patas de la escalera no son tan importantes, son los travesaños, los escalones. Ahí es donde está escrita la melodía de la vida. En principio esa melodía no parece ser interesante, solamente la componen 4 notas, A, T, G, C. Esas 4 letras son las siglas de los ladrillos del ADN llamados bases. Estas bases hacen parejas entre sí para formar los escalones de la escalera del ADN. A siempre se emparejará con T y C siempre se une con G. Todo el código genético está escrito en este lenguaje sencillo. Es como una enciclopedia escrita con solo 4 letras y con una longitud de 3.000 millones de letras. Para juntar toda esta información dentro de nuestras células, el ADN está envuelto en proteínas. Y luego enrollado entre 23 pares de cromosomas.
Nuestra información genética depende de esos cromosomas. Los cromosomas son los volúmenes, tomos o capítulos que forman el libro de nuestras vidas. Estos libros no tienen páginas, pero cada volumen contiene grandes cantidades de información continua. La máquina de nuestro cuerpo puede leer el código del ADN. Las células usan esa información para cumplir con su trabajo y así poder pasarla a generaciones futuras. Los científicos están ahora más cerca de leer esos libros por completo. La mayor parte de esa labor se está cumpliendo en el Instituto Whitehead en Cambridge, Massachusetts. Aquí los científicos están dividiendo los cromosomas en pedazos pequeñitos. Luego, ellos leen el ADN de cada uno de esos pequeños pedazos para establecer las secuencias exactas entre A's, T's, G's y C's, y lo denominan secuenciar. Secuenciar un genoma es de alguna manera como leer un libro, con la diferencia de que se puede solo leer una frase cada vez y que no se sabe de dónde vino esa misma frase. Es como romper un libro en muchas partes, esparcirlo y leer frases para volver a unirlo. Las herramientas actuales de bioquímica solo nos permiten leer pequeñas oraciones de 500 o 700 palabras. Todo el truco de la secuenciación es tomar un genoma humano, dividirlo en partes, leerlas y volver a armarlo. Muy bien, con ello vamos por introducir a lo que es a la temática de este día. Ahora vamos a pasar a la parte de la lluvia de ideas. Les voy a pedir por favor, con base a lo que vimos en la clase y así también a lo que vimos en el contenido de aprendizaje, que me dicen, permítanme. Como les mencionaba, con base a lo que vimos en el video y así también a la parte de la información, si me dicen por favor, y vamos a hacer esta lluvia de ideas referente a la temática, ¿qué son los genes? ¿Qué podemos comprender por genes? Según lo que vimos en el video y así también lo que hemos aprendido todos estos años en clases de ciencias naturales. Podemos participar en el chat o habilitando su micrófono. El gen en sí es un segmento corto del ADN. También los genes le dicen al cuerpo cómo producir proteínas específicas. Gracias, muy bien. También nos dice Jiménez Ventura de que el gen es donde se almacena la información de cada persona mediante códigos. Excelente. ¿Qué más podemos mencionar? Quienes estamos en línea participando, ¿qué me pueden compartir? ¿Qué comprendemos por gen? ¿Qué es un gen? ¿Y cuál es su importancia dentro de lo que son los seres vivos? Muy bien, nos comparten en el chat, son pequeñas unidades de ADN que contienen la información sobre cómo y de qué manera deben funcionar las células del organismo. Nos comparte Alison y Quiste Ramírez, es una unidad de información. Michelle Salinas nos dice, es la unidad molecular de la herencia genética. Excelente, todos sus puntos de vista han estado acordes y cuando hablamos precisamente de los genes, nos vamos a referir a pequeñas unidades que constituyen básicamente al material genético de los seres vivos. En específico, cuando hablamos de este aspecto en particular de los genes, nos vamos a referir en particular a la célula y dentro de la célula está el material genético.
¿Cuál es el material genético? Pues el ADN y el ARN respectivamente. Sin embargo, veremos más adelante que el ADN forma parte de los cromosomas. Y como podemos ver en esta imagen, esta es una captura microscópica de un cromosoma. Vemos claramente que tiene una forma muy parecida a una X, así también dentro del cromosoma está enrollado el ADN. Y cuando hablamos de un gen, nos vamos a referir a una sección del ADN. Y como claramente lo vimos en la parte introductoria, en este tema vamos a estar profundizando sobre la función del material genético. Vamos a reconocer los elementos básicos que constituyen la base del material genético en los seres vivos. Para iniciar, debemos de preguntarnos qué es el ADN. De seguro hemos escuchado de esta palabra que significa ácido desoxirribonucleico, el cual se considera la base o el material genético de todos los seres vivos. Así también podemos decir del ADN que es una proteína que se encuentra en el núcleo de las células y que contiene el material genético de los seres vivos. En otras palabras, en el caso del ADN, es la base fundamental en la cual está toda nuestra información de cada uno de nosotros. En otras palabras, la información hereditaria que nos transfieren lo que son nuestros padres a nosotros, y así también la información que nos hace ser a cada uno muy particular, muy singular, diferente a los demás, se encuentra en el ADN, el cual está localizado en el núcleo de las células. Es de recordar de que la célula es la unidad básica de los seres vivos. Así también, como vimos en el video, lo descubrieron lo que es James Watson y Francis Crick, partiendo de lo que es la estructura de doble hélice que conforma el ADN. Estos dos científicos se cuestionaron por qué las personas que son descendencia de progenitores comparten ciertas características con ellos, como el color de cabello, así también color de ojos, entre otros rasgos físicos que son compartidos con los progenitores. Pues a raíz de ese cuestionamiento, Francis Crick y así también James Watson vieron de que en efecto se podía comprender ese fenómeno partiendo de la comprensión de lo que son las copias y la transmisión de la información hereditaria. Y básicamente ellos descubrieron de que estos dos aspectos del ADN constituyen lo que es la base de los seres humanos. La transmisión de la información hereditaria se copia y asimismo se reorganiza o se reconfigura a nivel de los cromosomas y eso nos hace cada uno ser diferentes al resto de las demás personas. Y para comprender el ADN debemos de reconocer su estructura, la cual está constituida principalmente por bases, por fosfatos y por azúcares. Esos son los tres compuestos principales que constituyen lo que es el nucleótido del ADN. Y como podemos ver en esta imagen, vemos claramente de que se asemeja a lo que es a una doble hélice, en la cual tenemos lo que son estas bases, que podríamos hacer la comparativa con escalones, que forman prácticamente la estructura del material genético. Así también vemos de que cada una de las bases tienen su propio color y asimismo son bases nitrogenadas, las cuales podemos encontrar la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Y como vimos claramente en el video, nos hacían la demostración de que cada una de estas bases tiene lo que es su propia composición, su propia configuración con otras bases de la estructura del material genético. Hablaban de que para en el caso de la G únicamente se iba a asociar con AC y en el caso de la T únicamente se va a asociar con la A. Y precisamente estas bases nitrogenadas se van a configurar únicamente con ciertas bases en particular para poder formar lo que es la estructura interna de las bandas de azúcares que van a lo largo y forman la doble hélice del ADN, como también van a permitir contener dentro de estas bases parte de la información hereditaria y así también la información genética
que nos conforma a cada uno de nosotros. Asimismo, en el caso de los fosfatos, son todas estas esferas que van a lo largo de las bandas de azúcares y así podemos clasificar la estructura del ADN como una estructura bastante compleja, sin embargo tiene su composición y así también su conformación a partir de las bases nitrogenadas. También podemos hablar de la parte complementaria a lo que es al ADN, que es en ese sentido el ARN. ARN significa ácido ribonucleico y lo podemos definir como un ácido nucleico que participa directamente en la síntesis de proteínas y así también tiene la función de mensajero. En otras palabras, el ARN complementa al ADN. El ADN es la base de la información genética, mientras el ARN tiene la función de transmitir esa información a un nuevo descendiente o una nueva formación de una nueva cadena de ADN. Y tenemos lo que son tres tipos. Tenemos lo que es el mensajero ARN, cuya función es copiar la información genética del ADN y llevarla a los ribosomas. También tenemos el ribosómico ARN, que su función es formar los ribosomas juntos con las proteínas. Y así también tenemos la transferente ARN, la cual tiene una función relacionada a transportar el aminoácido específico hasta el ribosoma. Todas las funciones que lleva a cabo el ARN las realiza principalmente dentro de los ribosomas de la célula. Y como podemos ver en esta imagen, esta es la forma que tiene el ARN. Vemos claramente de que también parece una hélice similar a la estructura del ADN. Sin embargo, en el caso del ARN tiene otro tipo de bases nitrogenadas. Como podemos ver, tiene también presencia de la C, de la G, de la A. Sin embargo, la diferencia con respecto al ADN será la presencia de la base U, que es uracilo, que se asocia a lo que son a las otras bases nitrogenadas y forman parte de la hélice del ARN. Podemos hablar de que en el caso del ARN es una hélice incompleta, es como una mitad del ADN, sin embargo, con presencia del uracilo. Vemos claramente cómo van a lo largo cada una de las bases, vemos la citosina, luego sigue el uracilo, citosina, luego sigue guanina, y así gradualmente hasta formar lo que es esta hélice del ARN. Y podemos mencionar algunos ejemplos del ARN, como en el caso del COVID-19, que es un virus de ARN. Porque se dice de que de ARN, pues, está conformada por lo que es una estructura afín a la mostrada en imagen, una hélice y así también una banda de azúcares, fosfatos, que van y asimismo se hospedan directamente en el material genético. Por eso se dice de que en el caso del COVID es un virus bastante invasivo debido a que va directamente al núcleo de la célula, específicamente al material genético. También podemos mencionar otros aspectos relacionados a la genética, como lo son los cromosomas y los genes, que son dos aspectos importantes de reconocer dentro del mundo de la genética. Tenemos de que los cromosomas son unidades de transporte de la información genética. En ese sentido, como vemos en esta imagen, tienen una forma de X, tienen un centrómetro, así también están cubiertas de cromatida, que es la protección prácticamente del material genético que está enrollado, como vemos en esta imagen, en el interior del cromosoma. Vemos también algunos datos interesantes. Tenemos aproximadamente cada uno de nosotros de 50 a 250 millones de cromosomas. Y podemos decir de que en el caso de los cromosomas están formados principalmente por la cromatina, y así también se dice de que la cromatina es el material que compone toda la base y así también toda la cubierta que protege al material genético, específicamente a los cromosomas. También en el caso del gen es una sección o un segmento del material genético que se divide partiendo del cromosoma. Vemos que tiene una forma de X el cromosoma, sin embargo, una parte del cromosoma en el cual vamos a encontrar material genético ADN, le llamaremos gen. Y a partir de gen podemos descifrar o decodificar
toda la cadena del ADN, así también conocer lo que son sus polipéptidos y asimismo también reconocer lo que es la configuración de las bases nitrogenadas. También tenemos algunos mecanismos de la herencia, toda la herencia que nosotros recibimos de nuestros padres, partiendo de lo que es el proceso de la progenia, se lleva a cabo principalmente en los cromosomas. Toda la información hereditaria que vamos a transmitir a nuestros descendientes se da por medio de estas unidades. Y un cromosoma es la unidad básica en la cual se transmite la herencia a los hijos o también a los progenitores. Y como vemos claramente, tiene una forma de X, tiene lo que son brazos, tenemos los brazos cortos y los brazos largos del cromosoma, el centrómetro que une a ambos brazos y así también la cromatida que envuelve a todo el cromosoma. Y si vemos detenidamente, en el interior se observa lo que es la cadena del ADN, la cual se resguarda dentro de lo que es el cromosoma. También tenemos ciertos aspectos relacionados a los dogmas, relacionados a la parte de la biología, de cómo funciona lo que es la parte de la transmisión de la herencia. Se tienen dos grandes procesos dentro del dogma central de la biología, que es la transcripción y la traducción. En el caso de la transcripción, se da cuando una cadena de ADN o dos cadenas que provienen directamente de los progenitores se descompone. En ese sentido, se descompone en ARN, en aminoácidos y en la cadena polipéptida. ¿Y qué sucede? Pues a partir de la síntesis de proteínas que se da en este proceso de la transcripción por medio del anticodón, se forma lo que es la nueva cadena para formar al nuevo individuo. Este proceso ocurre en todo el proceso de la reproducción sexual. ¿Y qué ocurre? Pues en los ribosomas de las células se da el proceso de la traducción en la cual en las cadenas polipéptidas de azúcares se va formando lo que es la nueva cadena de ADN. Y en ese sentido vemos claramente de que va a lo largo de lo que es la membrana nuclear y va a formar la base del material genético de la nueva célula que se va a crear. En ese sentido, el nuevo individuo hasta formar ya propiamente lo que es la nueva cadena del ADN. Y por ende la transcripción es la descomposición de las cadenas de los progenitores, mientras la traducción ya es la formación de la nueva cadena de material genético. También tenemos aspectos relacionados a la herencia del sexo, que están asociados directamente al material genético, específicamente a los cromosomas. Vemos parte de las configuraciones. En el caso de la mujer, únicamente aporta en el proceso de la reproducción cromosoma X. En cambio, el hombre proporciona lo que es cromosoma X y Y. Pues, ¿qué sucede en la formación del nuevo individuo? Pues, cuando se asocia lo que es un cromosoma X de la mujer con un cromosoma X del hombre, se forma lo que es un descendiente o un nuevo individuo con sexo femenino. Mientras, en el caso del hombre, ocurre por medio de lo que es un cromosoma Y, se asocia al cromosoma X de la mujer y se forma un individuo con sexo masculino. Y prácticamente depende de lo que es el dominio y así también si el gen es recesivo de cada uno respectivamente para que se lleve a cabo lo que es la transmisión de la herencia del sexo. Básicamente es un proceso bastante aleatorio donde depende directamente de la calidad y así también de la cantidad de espermatozoides y de óvulos para que se lleve a cabo una mayor variabilidad y así también la herencia del sexo. También tenemos algunas enfermedades ligadas al cromosoma X, enfermedades producidas por problemas relacionados a los cromosomas, como el daltonismo y la hemofilia. De seguro hemos escuchado estos problemas. El daltonismo es un problema visual en el cual no se detectan todos los colores, mientras la hemofilia está relacionada a la muerte prematura del feto, los abortos espontáneos. Pues, ¿qué sucede? De que en el caso de esta tabla nos muestra más al respecto. Cuando tenemos genotipos XX, tenemos lo que es fenotipos normales, mientras tenemos X hombre y X mujer, tenemos portadores normales, mientras tenemos X hombre y X hombre a nivel de cromosomas, vamos a tener hemofilia dentro de lo que es el fenotipo
y por ende una muerte del feto. Mientras tenemos X hombre y Y mujer y así respectivamente, tenemos lo que es fenotipos normales. Mientras tenemos X hombre y Y hombre, vamos a tener también hemofilia. Y por ende, tenemos también algunos otros casos relacionados a enfermedades producto de anomalías en los cromosomas, como la calvicie, que es un problema proveniente directamente del dominio del gen. Y así también, en ese sentido, vemos en esta tabla cómo funciona el genotipo, cuando es dominante el hombre y así también la mujer, los descendientes son normales, mientras cuando el hombre es dominante, sale su descendencia, si es en ese sentido masculino, calvo, mientras si es femenino, normal. En cambio, si ambos son recesivos, ocurre lo que es una parte de los cromosomas en los cuales ambos, tanto la descendencia si es mujer o así también si es hombre, saldrán calvos. Y por ende, todas estas enfermedades, producto de los cromosomas, están ligados directamente al cromosoma X, el cual tiene que ir ordenado según el genotipo característico para que de esa manera, ya a nivel de descendencia, sean hijos sanos. Esto es un proceso, como les mencionaba en la lámina anterior, que depende directamente de la cantidad y calidad de los gametos, tanto que aporta la mujer y así también que aporta el hombre. Ahora vamos a llegar a la parte de la retroalimentación de los aprendizajes. Para ello les voy a pedir que me ayuden a resolver cada una de las preguntas. Si me mencionan, por favor, en el caso de la primera pregunta, el nombre de enfermedades que sean transmitidos por el ADN o así también que sean hereditarias. La miopía, profe. Muy bien. La miopía, que es un problema visual, es de carácter hereditario. ¿Qué otras enfermedades conocemos que sean productos de la herencia? O sean de carácter hereditario. La diabetes también. La diabetes también está bastante relacionado a problemas del cromosoma X, muy bien. También el daltonismo, profe. El daltonismo, excelente, Kevin. Y también podemos mencionar, aparte de las ya recalcadas, tenemos algunos problemas como la hemofilia, que es la muerte prematura del feto, y así también la hidrocefalia. De seguro hemos escuchado de cuando el feto acumula líquidos o el recién nacido aguarda lo que son líquidos en el cerebro. Pues esa enfermedad se llama hidrocefalia, la cual también está relacionado a el cromosoma X. Ahora analicemos la siguiente pregunta. Si me explican qué son los cromosomas, ¿cómo los podemos definir según lo que vimos en la clase? Podemos participar en el chat o habilitando el micrófono. ¿Qué son los cromosomas? Son los conductores de material genético. Excelente, muy bien. Y en efecto, cuando hablamos de los cromosomas, como muy bien planteó su compañera, nos vamos a referir directamente a los conductores, o son la unidad básica de la transmisión de la información genética por medio de la herencia. Toda la herencia, y así también si deciden tener hijos en un futuro, pues la herencia se lleva a cabo y esa transmisión de esa información de características y rasgos por medio de los cromosomas. Y por último tenemos esta pregunta que nos hace alusión a lo siguiente. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que forman el ADN, según lo que vimos en clase? La adenina, la citosina, la guanina, la timina, creo que así se dice, y el uracilo. Gracias. Muy bien, excelente. Y en efecto, esas son las bases nitrogenadas. Tenemos la A, adenina, la T, timina, la G, guanina, la U, uracilo, y así también la citosina. La C, cada una forman parte de lo que son las estructuras del material genético. Para el ADN únicamente vamos a encontrar 4 bases nitrogenadas, la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Mientras en el caso del ARN, la diferencia radica en la presencia del uracilo.
Muy bien, y con ello vamos a dar por cerrada esta primera parte de la clase y les voy a pedir por favor de que volvamos a ingresar en el mismo enlace. Vamos a quedarnos con la segunda parte, que es un desarrollo de un contenido más corto de los tipos sanguíneos, y así también vamos a quedarnos con la parte de revisión de proyectos de ciencias naturales. Así que voy a dar por finalizado en este momento la reunión y volvemos a ingresar en el mismo enlace que les compartí en el grupo de WhatsApp, por favor. Así que los espero a los 11 que estamos participando en este momento. Profe, ¿y solo los que van a estar con el proyecto o todos? En este momento todos vamos a retornar para seguir con la segunda parte de la clase y luego solo me quedo con los estudiantes que van a trabajar proyectos de ciencias. Eso ya sería de último, ¿verdad? Sí, de último. Va. Volvemos a ingresar, los espero.